Buenos días, compañeros de Sintra Unicor. El día de hoy estamos desde Medellín, Universidad Nacional de Colombia, en Sintra Unicor Somos Todos. Estamos el día de hoy con el compañero Jorge Salazar, que es nuestro secretario de Comunicaciones y adicional a eso es médico. Jorge, cuéntanos un poquito de tu trayectoria como profesional y qué te trae el día de hoy en este programa. Buenos días primero. Yo trabajo como médico de la Universidad Nacional, he trabajado en varias instituciones, trabajé en el Hospital Mental de Antioquia durante 20 años, trabajo en la empresa social del Estado Metro Salud desde hace 25 años y trabajo acá en la Universidad Nacional en la sección de bienestar universitario desde hace 27 años. Básicamente, la razón por la cual queríamos compartir con todos los compañeros es un tema muy apremiante que ha venido presentándose epidemiológicamente con una gran cantidad de pacientes y es acerca de las infecciones respiratorias agudas. Jorge, ha habido como una epidemia que se ha aumentado en los últimos días de infecciones respiratorias. ¿Cuáles son como los pacientes más afectados? Sí, en este momento tenemos una, digamos, entre comillas, una crisis porque estamos teniendo un incremento muy grande con relación a las épocas anteriores de pacientes, sobre todo pediátricos y pacientes de edad avanzada que han venido teniendo infecciones respiratorias. Aunque la gran mayoría de ellas son de tipo viral y parece que obedecen a cambios climáticos que se dan en esta época, hemos venido notando que se han venido complicando más frecuentemente de lo que usualmente sucedía. Los pacientes de edad avanzada tienen unas condiciones también que les son propias, como son, de pronto tienen unas enfermedades de base, como son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes diabéticos, que pueden hacer mucho más fácil infecciones. Entonces, pacientes que fácilmente se nos complican, igual que los pacientes pediátricos, puesto que su sistema respiratorio es un poco más inmaduro y esto puede llevar a que estos niños se nos compliquen. Adicional a eso, también tenemos la sombra y el fantasma del COVID, que también seguimos teniendo COVID, el COVID no ha desaparecido, sin embargo, ya no con la letalidad, digamos, que se venía presentando en la época de la pandemia. Pero estamos atentos a eso también, que es importante tenerlo en cuenta. En los hospitales, incluso en estos momentos, aunque ya ha venido bajando, pero el mes pasado, por ejemplo, tuvimos dificultades con la situación de hospitalización. Teníamos que dejar a estos pacientes en las salas de urgencias, no existían camas para la atención de estos pacientes y eso obviamente incrementaba y agudizaba mucho más el problema. ¿Ha habido otros factores que incidan en que hayan esas hospitalizaciones? Pues, o sea, me refiero a que a veces vamos como a urgencias, como pensando pues que tengo una virosis y a veces hacemos pues cuidados desde la casa y vemos que no dan resultado, pero han habido como factores agravantes que lleven a que esas hospitalizaciones hayan aumentado. Sí, ha venido, pues realmente lo que ha venido aumentando es la cantidad de consultas que se vienen presentando en los servicios de urgencias y eso es lo que ha venido, digamos, enlenteciendo todo este proceso de atención de los pacientes. En muchas oportunidades, debido al pánico que se creó con lo de la pandemia, la gente todavía sigue consultando y van en forma masiva a las instituciones de salud, sobre todo por los servicios de urgencias, a pesar de que la situación que tienen estos pacientes no es una situación de gravedad. La pandemia nos enseñó a todos nosotros a descubrir cuáles son esos síntomas que nos obligarían a consultar en un momento determinado para no saturar los servicios de urgencias. Síntomas como dificultad respiratoria, síntomas como fiebres que no ceden ante ningún tipo de antipirético o alguna sustancia que le logre bajar a uno la fiebre, o incluso medios físicos como el baño no le logran bajar la temperatura, la dificultad respiratoria y algo que
muchas personas que padecieron o que tuvieron familiares con dificultades con esta enfermedad saben que hay algo que es la saturación de oxígeno. Muchas personas utilizaban y aprendieron a utilizar esos aparaticos que se miden la saturación de oxígeno. Si esa saturación de oxígeno está por debajo de 90, es obligatorio y mandatorio consultar. Y ya si está por debajo de 70, pues es mucho más grave y ahí sí la obligación de hospitalizar es mayor. Entonces, eso ha venido incrementando el hecho de que tengamos todavía el temor a tener esta infección o el temor a que nos compliquemos, ha hecho que los servicios de urgencia se vean cada vez más abarrotados y más llenos de pacientes. Y los niños, por ejemplo, tienen una gran capacidad de complicarse. Entonces los niños, los padres intentan en muchas oportunidades y sin embargo algunos no intentan nada, ni siquiera medios físicos como para bajar la temperatura, un baño con agüita tibia, dejarlo afuera, no secarlo con toalla para que baje la temperatura, sino que inmediatamente los llevan a los servicios de urgencias, pudiendo utilizar medios como las consultas prioritarias. Aunque, como todos hemos venido viviendo, las dificultades que tenemos con nuestro sistema de salud son muy grandes, todavía tenemos una capacidad de respuesta lo suficientemente buena para evitar que esta situación empeore. Otra de las situaciones que hemos visto, y que esta sí es muy importante, son las infecciones de tipo bacteriana. Hay una bacteria que hace, digamos, unos 7 o 8 años veíamos que venía en descenso y es la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar, todo el mundo pensaba que la tuberculosis venía en decadencia, que la tuberculosis no se volvía a presentar, que la incidencia eran 2 o 3 casitos. Sin embargo, hemos venido teniendo grandes dificultades, puesto que muchos de los pacientes que tienen síntomas de tuberculosis, que vamos a ver ahorita más adelante, el examen que mandamos es un examen en el cual determinamos en el flujo, en la expectoración o en la flema, detectamos la bacteria. Esta bacteria se detecta con un examen específico y ahí se hace el diagnóstico. Sin embargo, hemos venido teniendo dificultades, puesto que muchos de los pacientes tienen una disminución bastante grande de estas bacterias y el examen sale negativo, a pesar del paciente estar enfermo. Entonces eso nos lleva a tener dificultades desde el punto de vista del diagnóstico precoz y de hacer un tratamiento efectivo en un momento determinado. Bueno, ¿y la tuberculosis cómo se contagia? La tuberculosis se sabe que se contagia de persona a persona, o sea, una persona que está infectada al toser, incluso al hablar, todo ese material que nosotros expulsamos al hablar, que nosotros necesitamos escupir para poder contagiar a una persona. El solo hecho de hablar hace que salgan partículas de saliva y esas partículas ingresan a nuestro sistema respiratorio. Lo que sí se sabe en este momento es que se necesita tener un contacto muy estrecho para poder adquirir la enfermedad. Entonces uno llega y tiene ese contacto con la bacteria, pero tiene que ser un contacto, digamos, permanente para poder adquirir la enfermedad. La tuberculosis tiene 2 fases básicamente. Está una fase que se llama la primoinfección, en la cual uno adquiere la bacteria, nos defendemos contra esa bacteria. Si nuestra inmunidad y nuestras defensas son lo suficientemente eficientes, bloquean esa bacteria y evitan que nosotros desarrollemos la infección. Sin embargo, si en un momento determinado nuestra inmunidad baja, ¿y por qué puede bajar la inmunidad? Baja porque la depresión puede bajar la inmunidad. El solo hecho, diabetes baja la inmunidad, un cáncer baja la inmunidad, una infección por virus de inmunodeficiencia humana baja la inmunidad. Entonces, esa primoinfección que nuestro organismo tenía allá guardadita, porque el virus no es la bacteria no se destruye, esa bacteria vuelve y sale a nuestro sistema y ahí sí viene el cuadro de tuberculosis pulmonar ya con todos los síntomas floridos. O sea que según lo que yo te entiendo, podemos adquirir la bacteria y tenerla como en un estado latente y por X o Y motivo el sistema inmune baja y ella puede proliferar dentro de nuestro cuerpo y causar ya pues como los síntomas graves. Exactamente. La tuberculosis
nosotros desde muy pequeños, nosotros tenemos un esquema de vacunación, como todos lo conocen, que se llama el Plan Ampliado de Inmunizaciones, que el Ministerio de Salud pues propende para que los padres de familia vacunen a sus hijos. Y una de las vacunas que se puede colocar desde recién nacido, incluso hasta los 7 días de nacido, es una vacuna que se llama BCG. La BCG es una vacuna que contiene bacterias del bacilo que se llama el bacilo de Koch, que es el que produce la enfermedad respiratoria o la tuberculosis, y se inyecta en el hombro izquierdo. A muchos se pueden fijar, y muchas de las personas tienen una cicatriz en el hombro, y es una cicatriz que nos indica que esa persona fue vacunado contra esa infección. Algunos no tienen la cicatriz porque no hicieron una reacción inmune o de defensa lo suficientemente grande como para generar una cicatriz. Sin embargo, se piensa que quienes tienen la cicatriz tienen mayor posibilidad de evitar esa infección. Sin embargo, lo que sí se sabe es que esa vacuna de BCG no nos protege contra la infección respiratoria, o sea, la tuberculosis respiratoria no está protegida con esta bacteria. Se protegen las formas extrapulmonares, porque la tuberculosis no solamente da en el pulmón, la tuberculosis puede dar en el riñón, la tuberculosis puede dar en el abdomen, la tuberculosis puede dar en las meninges y dar una meningitis tuberculosa. Sin embargo, la que más se desarrolla y se ve en nuestro medio es la tuberculosis pulmonar, que es la que se asocia a unos síntomas específicos. Todo paciente, y la recomendación para todas las personas, es que todo paciente que tenga cuadro de tos más expectoración durante 2 semanas o más, debe hacerse exámenes para descartar este problema de la tuberculosis. Entonces, anteriormente nosotros hacíamos 3 exámenes seriados, hoy, mañana y pasado mañana, o si es un fin de semana entonces se le hace el lunes, pero deben ser 3 muestras de la flema, y a esas muestras se les hace un examen específico para detectar si la bacteria está en esa flema. Pero ahora, por lo que les decía anteriormente, muchos pacientes son negativos y al cabo del mes, 2 meses, 3 meses aparecen las bacterias que no habían aparecido en los exámenes iniciales. Entonces, para evitar esto y para hacer un tratamiento oportuno y prematuro de la infección, se están haciendo varias pruebas. Una de ellas es que se hace los 3 días seguidos la detección de la bacteria. Además de eso, se hace de esa flema, se pone a cultivar en un medio especial y específico para ver si crecen estas bacterias en un medio que es rico en una cantidad de proteínas para que se desarrolle. ¿Cuánto se demora ese examen? Es algo muy importante. Mientras la vaciloscopia la hacen de un día para otro, el examen del cultivo dura 8 semanas. Y el otro es una prueba rápida. Ahora ya con los avances de la genética se puede dar cuenta si alguien dentro de esa muestra de flema o de esputo que la persona logra expulsar, se mide si hay algún tipo de partícula del ADN de la bacteria. Si es positivo cualquiera de estas pruebas, pues obviamente hay que iniciar el tratamiento. Y otra prueba que también se le hace es una radiografía de tórax, que hemos visto que muchas personas tuvieron tuberculosis y en el pulmón se les hace una caverna. Una caverna es un hueco en el cual puede estar lleno de bacterias, pero como está tabicado o digamos lo que está encerrada esa bacteria, pues al expulsar la flema no va a salir. Bueno, yo tengo como una duda. Una persona empieza con los síntomas de infección respiratoria y generalmente tenemos la mala costumbre de automedicarnos. Esa automedicación o esos medicamentos que tomamos porque creemos que tenemos una gripa, tomar antihistamínicos y ese tipo de cosas, ¿puede camuflar la bacteria de la tuberculosis? Puede tener algunos efectos en esa situación. Hay antibióticos que pudieran, digamos, disminuir la cantidad de bacterias que se pueden expulsar. Entonces es importante que no utilicemos ningún tipo de antibióticos. En las farmacias son muy dados, no sé si todavía, pero hasta donde yo tenía conocimiento, la gente pide un matrimonio. El matrimonio es pedir terramicina, que es una tetraciclina, y es un antibiótico asociado a otra cantidad de sustancias
que le ayudan a mejorar el síntoma como la fiebre o la secreción nasal, una cantidad de síntomas, pero el antibiótico no cumple ningún tipo de efecto porque además es una dosis y este medicamento tiene que darse en dosis periódicas para poder tener algún efecto farmacológico. Lo único que hace es enmascarar la infección. Entonces, idealmente no utilizar ningún tipo de antibiótico para ninguna infección, ni siquiera ni para una gripa, ni para esta, ni para infecciones respiratorias ni intestinales. Lo ideal es consultar para saber si la infección realmente es causada por una bacteria o es causada por un virus. Un virus no tiene ningún tipo de respuesta ante el uso de antibióticos. Otro problema que tenemos y estamos teniendo en este momento es problemas con la resistencia de las bacterias. Ya las bacterias hacen gárgaras con la mayoría de los antibióticos, nosotros le podemos dar un antibiótico, darle otro antibiótico y el paciente sigue enfermo. Entonces uno dice, pero ¿por qué si este antibiótico era tan efectivo en esta infección? Actualmente ya las infecciones se han vuelto más resistentes y más difíciles de tratar. Con relación, por ejemplo, a esto de la tuberculosis, los tratamientos iniciales eran tratamientos que eran bastante, yo diría, agresivos, porque se usaba un medicamento que se llama la streptomicina. Era un antibiótico muy bueno, pero era muy tóxico. Producía ototoxicidad, o sea, producía problemas en los oídos que lo podían marear a uno y hacer sentir unos síntomas bastante desagradables. Sin embargo, actualmente hay un programa específico y unos estándares distintos para el tratamiento. Ya no utilizamos este medicamento, se utiliza un tratamiento que nosotros llamamos tetraconjugado. Son 4 antibióticos porque esta bacteria es muy resistente a todos los antibióticos. Son antibióticos especiales que se utilizan. El tratamiento dura 56 semanas, la primera fase, la segunda fase dura otro tiempo más o menos parecido, y esto es lo que hace que estas personas puedan hacerse un tratamiento adecuado. En este momento se tienen muchas dificultades con el paciente con problemas inmunes, como los diabéticos y los enfermos de VIH. Son pacientes que en un momento determinado pudieran desarrollar mucho más fácilmente esta infección y son los que más fácil pueden dar negativos con el examen rutinario. Sin embargo, con los otros exámenes es mucho más fácil detectarlos. La detección temprana nos ayuda no solamente a hacer un tratamiento rápido y evitar las complicaciones, sino también vamos a evitar que se difunda esta infección en otras personas, sobre todo otras personas que pueden tener riesgos de complicaciones mucho más severas. Bueno, yo tengo una pregunta que me imagino que tienen todos los compañeros que nos están escuchando, y es ¿en qué momento o cuáles son pues como esos indicios que me hacen a mí consultar? Porque muchas veces nos vamos para urgencias porque tenemos una infección respiratoria normal y están pues como las urgencias colapsadas con el tema de las infecciones respiratorias. Entonces decimos, no, yo no me quiero ir para urgencias porque eso está llenísimo, y resulta que yo tengo todos los síntomas pues, de una infección respiratoria, me tomo un antihistamínico, me quedo en casa, pero puedo estar contagiado de tuberculosis y no lo sé. Entonces, ¿cómo hace uno para saber en qué momento sí consultar por urgencias y en qué momento no es necesario y más bien pues, se pide una cita prioritaria o al medicina general? Hay unos síntomas que nosotros podríamos llamar síntomas de alarma. Esos síntomas de alarma están, digamos, incluidos en los siguientes. Pacientes que lleven 2 semanas con tos y expectorando, o sea, desgarrando. Esos pacientes que tengan esa tos productiva y lleven 2 meses con estos síntomas, es obligatorio que consulten. En esta circunstancia no es obligatorio asistir a un servicio de urgencias. Simplemente ir a una consulta médica general para que le manden los exámenes y determinar si existe o no existe la infección. El otro síntoma es asociado a esto, si tiene fiebre, pero digamos es más la fiebre nocturna y el escalofrío o sudoración nocturna, síntomas que lo deben llamar a uno la atención y lo deben obligar a consultar en un momento determinado. Digamos que la razón fundamental por la cual yo debo ir a urgencias en un momento determinado es la dificultad respiratoria. Si yo ya empiezo a tener síntomas de que me ahogo caminando
2 baldosas, si yo veo que cuando voy a hacer una actividad rutinaria que yo hacía permanentemente sin ningún tipo de dificultad y estoy teniendo dificultad respiratoria, eso me debe obligar a que yo consulte a un servicio de urgencias, por ese solo hecho. Las infecciones respiratorias, la gran mayoría son de tipo viral y son autolimitadas, o sea, si a mí yo llevo 3, 4 días, 5 días con una infección respiratoria que se me acompaña de secreción nasal, de goteo nasal, se me acompaña de tos, puede que los primeros días me haya dado fiebre y llevo 5 días tosiendo, pues lo más probable es que sea una infección de tipo viral. Sin embargo, si se prolonga, pues debería consultar si está acompañado ya de pérdida de peso, está acompañado de inapetencia, eso sí me debe llevar a consultar más rápidamente. Sin embargo, se tiene estipulado o estandarizado que una infección de más de 2 semanas con tos y desgarrar, eso se llama un paciente sintomático respiratorio. Todo paciente sintomático respiratorio es obligatorio realizarle las pruebas para descartar tuberculosis. Ok. Jorge, ¿y cuáles son esos cuidados que deberíamos de tener como para no llegar a que nos afecte tanto una infección respiratoria? Bueno, los cuidados, idealmente cuando una persona empieza con un cuadro respiratorio, lo usual es que el paciente empiece con dolor para tragar, empiece con síntomas a nivel de la faringe, a nivel de la laringe, porque algunas personas empiezan a tener disfonía, o sea, empiezan a hablar distinto a lo que hablan o hablar más ronco. Esos pacientes, lo principal es mantenerse muy bien hidratados. La hidratación ayuda a fluidificar las secreciones que hay a nivel pulmonar y a expulsarlas con mayor facilidad. Lo otro es tratar de ayudarse, como les decía ahora, con medios, digamos, físicos. Una persona que quiera bajar su temperatura porque se siente muy indispuesta, un baño con agua tibia, salir del baño, no secarse, tampoco ponerse un ventilador ni un aire acondicionado para secarse, no. Simplemente sale y el medio ambiente lo va secando, eso ayuda a bajar la temperatura. En algunas ocasiones, si usted tiene, digamos, una historia de que ha tomado acetaminofén, que es el medicamento, digamos, es un medicamento universal que es muy bueno, es un medicamento, aunque ahora la gente habla, no, el acetaminofén no sirve para nada, el acetaminofén. Básicamente toman el acetaminofén como si fuera básicamente un polvo que uno se inhala, ¿sí? O que está en el medio ambiente. El acetaminofén es un medicamento y también debemos ser prudentes con él. Pero si yo tengo el antecedente de que nunca he tenido un cuadro de alergia o me he brotado por el uso del acetaminofén, pudiese utilizar acetaminofén para quitar el malestar y bajar la temperatura. De resto, cualquier otro medicamento que yo esté necesitando y si veo que yo no mejoro, pues la conducta que debo seguir es consultar por esa situación. Debo evitar cuando tengo una infección respiratoria, y es algo que desafortunadamente hemos venido perdiendo, es el uso del tapabocas. El uso del tapabocas es fundamental para evitar contagiar a otras personas, incluso a la misma familia. Pensábamos que esa pandemia del COVID nos iba a volver más preventivos en el contagio de infecciones respiratorias, pero parece que es al revés. La gente ya se aburrió, aunque es muy aburrido, la gente se cansó de utilizar tapabocas, es el medio más eficiente para evitar la transmisión de estas infecciones. Jorge, ¿algo más que desees comunicarle a nuestros compañeros de Sintraonicol Somos Todos? Básicamente el hecho de que es más importante prevenir. Debemos, cuando tengamos síntomas de esta índole, pues consultar lo más pronto posible, y dentro de las conclusiones que deberíamos tener de esto es evitar el uso de antibióticos y automedicarnos, eso es fundamental. Bueno, compañeros, ya saben, a usar tapabocas cuando tenemos síntomas respiratorios. Los esperamos en nuestro próximo programa. No olviden vernos en Instagram, YouTube y Facebook. Feliz tarde.